vamos a tener muchas personas mayores preocupadas por lo que es la parte cognitiva, por su rendimiento, por ser ellos autónomos, autovalentes, ¿no? Y entonces una de las preguntas que siempre nos hacen durante la consulta pues es, doctora, me gustaría alguna pastillita para mejorar la memoria, algún examen, ¿qué puedo hacer para porque ya estoy presentando pues olvidos frecuentemente, entonces me gustaría que pueda ser evaluado, ¿no? Entonces, venimos a dar este tema, ¿no? Que es bastante frecuente y es acerca del deterioro cognitivo. Entonces, el deterioro cognitivo va a ser aquella condición donde, ¿no? La persona va a presentar, va a notar un déficit cognitivo, pero que él puede todavía, digamos, hacer sus actividades del día a día, ¿no? Sus actividades diarias, cambiarse, asearse, prepararse su desayuno, ¿no? Y salir a hacer alguna compra, ¿no? Pero está notando, pues, que tenemos ese pequeño deterioro, esa alteración en la memoria que poco a poco va afectando, ¿no? Su ánimo, su día a día, y que ya lo está llevando un poquito a preocuparse. Y sí, es bien frecuente. Vamos a notar que se va a presentar con una prevalencia del 14 al 18% en las personas mayores de 70 años. Y como les decía, la esperanza de vida está aumentando y eso lo estamos viendo en todos los países. Y vamos a tener muchas personas con esta dificultad y que obviamente vamos a tener que ayudar y a manejar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar deterioro cognitivo, ¿no? Uno de ellos tenemos, que es bastante frecuente, es el tema de la depresión. ¿Y por qué? Porque la depresión va a generar en el paciente ese desánimo, esa apatía, esa falta de realizar las actividades por A o B motivos que se puede estar iniciando este proceso, ¿no? Y entonces va a llevarlo progresivamente a un deterioro cognitivo, ¿no? También si tenemos pacientes que tienen algún problema cardiovascular, como es el caso de la hipertensión, o tenemos algún problema metabólico, en este caso, por ejemplo, la diabetes, se ha visto que tiene bastante asociación con el deterioro cognitivo. También tenemos los pacientes que tienen déficit en la audición. ¿Y por qué? Porque a veces por la dificultad de poder interactuar, relacionarse con la familia, porque no lo escuchan, van a entrar en un aislamiento que va llevando poco a poco a este paciente a un deterioro cognitivo. El sedentarismo también, porque hemos visto que dentro de los factores que nos van a ayudar a mejorar la parte cognitiva y que está saliendo en muchos estudios es la parte de la actividad física, ¿no? Entonces, tener un paciente con sedentarismo también vamos a tener que va a aumentar su riesgo de diabetes, su riesgo cardiovascular, ¿no? Y por ende, pues vamos a ir llevando progresivamente a este deterioro cognitivo. La interacción social, y es una de las recomendaciones que hacemos mucho en los pacientes, el aislamiento, el quedarnos no en casa, no participar, uno de los puntos también que hemos visto dentro de las características de la depresión, ¿no? Va a llevar a que este paciente pues no pueda generar ese estímulo cognitivo que es la interacción social y que se ha visto también en muchos estudios que han ayudado en la prevención de esta patología, ¿no? También tenemos que tener en cuenta pacientes que consumen alcohol de manera excesiva o el tabaquismo, también son considerados como factores de riesgo para el deterioro cognitivo, inclusive, ¿no? Para el desarrollo de cuadros de demencia. Entonces, se ha visto que pacientes que han, digamos, eliminado dentro de su consumo lo que es el alcohol, lo que es el tabaco, han mejorado en una buena proporción su rendimiento, ¿no? Entonces, tenemos también acá cuáles son los síntomas que vamos a presentar. Entonces, doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si es que estoy presentando un deterioro cognitivo. La principal queja ¿no? en la consulta, la principal dificultad
va a ser sobre todo la memoria, y esa memoria de trabajo, esa memoria reciente, porque muchos me dicen, pero doctora, mi papá se acuerda desde que estaba en el jardín, ¿no? Entonces, a veces pues dicen, no creo que esté mal, ¿no? Su memoria está perfectamente bien, pero lo que se va alterando es la memoria de trabajo, la memoria reciente, la memoria inmediata, ¿no? A veces el cuidador o la paciente o el familiar acompañante puede corroborar esta situación al decirnos, doctora, le dije un nombre o una actividad para hacer y nuevamente hay que repetirle porque fácilmente se nos está olvidando, ¿no? Entonces, esa va a ser uno de los principales síntomas que vamos a tener, ¿no? También van a ir de la mano los cuadros de depresión, de apatía, se vuelven un poco más irritables los pacientes que presentan deterioro cognitivo. ¿Cómo hacemos entonces? Y eso es digamos, la invocación que hacemos en estas charlas en cuanto a cómo identificar, a cómo diagnosticar tempranamente a este paciente o esta patología que pueda estar presentando, es a través de la evaluación médica, ¿no? Entonces, al acudir a la consulta, al tener su evaluación médica, pues vamos a ir identificando esas quejas que le está presentando, vamos a poder corroborarlos con el familiar acompañante, ¿no? Si es que vamos a realizar algunas pruebas de screening para poder identificar este deterioro cognitivo que está presentando y vamos a poder dejarle las indicaciones o ir notando siempre y cuando, como les había mencionado, que toda esta dificultad cognitiva que él tenga nos permita realizar todavía las actividades del día a día, ¿no? O sea, el deterioro cognitivo, digamos que es una patología donde el paciente todavía puede hacer sus actividades, ¿no? Es muy diferente cuando ya hablamos de un cuadro de demencia, donde sí las actividades básicas, las actividades diarias, pues sí van a requerir el apoyo o la ayuda de otra persona, ¿no? El diagnóstico diferencial, porque nos podemos confundir, no necesariamente siempre que tengamos alguna alteración por ahí de la memoria puede significar que ya estamos teniendo un deterioro cognitivo. A veces podemos estar con un trastorno afectivo, un cuadro de ansiedad, ¿no? Que estén afectando la capacidad de prestar atención, de entender alguna actividad que se nos está dando y que puede ser confundida con un cuadro de deterioro cognitivo, ¿no? Y en los casos ya que estemos hablando también de una demencia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Entonces, en consultorio, vamos a hacerle en general dentro de la consulta, especialmente en lo que es la parte de geriatría, hacemos unas pruebas de screening para ver la parte, ¿no? En la parte cognitiva, test que nos van a permitir evaluar cómo está la atención, cómo está la ejecución de ese paciente, ¿no? Y luego vamos a ir derivando, dependiendo qué tan severo pueda ser su cuadro, para hacer la respectiva evaluación neurológica o psiquiátrica o la evaluación neuropsicológica, ¿no? Donde se van a dar estos TED con mayor detalle en cada una de las distintas áreas que significan la memoria, la cognición, la parte cognitiva, ¿no? De nuestro paciente. Y también vamos a indicar o se va a indicar pues los exámenes auxiliares respectivos que nos permitan a descartar una serie de procesos que pudiera presentar nuestro paciente, ¿no? El deterioro cognitivo, y eso es lo que nuestro paciente siempre nos solicita o nos invocan, pues es, doctora, ¿cuál es la pastilla, cuál es el medicamento que me va a ayudar a mejorar mi memoria, a mejorar mi rendimiento cognitivo? Y es que todavía el tratamiento farmacológico no hay una pastillita o todavía está en discusión los medicamentos que están saliendo, ¿no? Lo que más se ha visto un mejor efecto en cuanto al tratamiento es lo que es el tratamiento no farmacológico. Y en ello están, por ejemplo, lo que es la parte de entrenamiento cognitivo,
donde van a ver, inclusive hoy en día tenemos muchos elementos o muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Donde vamos a poder tener, por ejemplo, en el tema, como estamos viendo en el gráfico, actividades que facilitan a nuestro paciente el trabajo de la memoria, ¿no? La velocidad en hacer alguna actividad, ¿no? Que son muy importantes para entrenar esta parte que es la función cognitiva. El ejercicio también que nos permite hacer la coordinación, ¿no? La ejecución de órdenes, de actividades que nos están indicando y que se ha visto que estimula mucho en lo que es la función cognitiva de nuestro paciente. Y aunado a todas estas actividades, tenemos también la alimentación balanceada, que es muy importante. Si tenemos una alimentación rica en nutrientes, en omega 3, en omega 6, sobre todo aquellas dietas, por ejemplo, las de tipo mediterráneas, ¿no? Que van a ayudar mucho a nuestros pacientes en la protección neurológica, pues van a ayudar a que no se dé o al menos a que retrasemos la presentación de este deterioro cognitivo que a veces por el paso de los años podríamos tal vez presentar, como hemos visto la incidencia, ¿no? En las estadísticas. Bien, entonces esto es lo que hemos querido mostrar en esta oportunidad.